A quien tenemos en teléfono, en contacto telefónico ahora, en comunicación telefónica con nosotros, es Osvaldo Giancafilo, diputado nacional por la provincia de Neuquén, por MPN. Osvaldo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué dice usted? Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, audiencia. ¿Cuál es su consideración respecto de lo que significa la firma de este acuerdo de aquí en adelante, tanto para Neuquén como para el país? Aquí lo principal, primero que nada, es pensar en que hay un hito institucional que está marcando de alguna manera esto que se está llevando adelante y a partir de lo que pasó ayer en Tucumán. Entonces es importante destacarlo que desde ahí la importancia, ¿no? Esto no tiene nada que ver con una cuestión político-partidaria. Y aquí hay que dar mensajes claros al mundo, ¿no? Porque esos mensajes hacia el mundo son los que de alguna manera la clase política tiene que demostrar en Argentina, porque el mundo está requiriendo estabilidad política para poder llevar adelante inversiones y también aquellos cambios que se tienen que generar desde el punto de vista de la redistribución de los ingresos y por otro lado también lo que hace a la confianza que tenemos que tener en un sistema político argentino que a lo largo de la historia se ha ido deteriorando y también teniendo en cuenta la situación política del país y económica. Me parece que es importante estos 10 puntos que finalmente se firmaron ayer. Osvaldo, dos cosillas. Una de ellas es, si está en altavoz, le pedimos que lo pongan en modo normal al teléfono. O si no, capaz que lo estamos escuchando así porque, digamos, funcionan de esa manera las comunicaciones por celular. El otro punto, usted hacía referencia a los 10 puntos, este decálogo de puntos. El primer punto es el de la propiedad privada. ¿Por qué razón está como primer punto? ¿Porque hay una percepción de que hay una afectación de la propiedad privada en este tiempo? Mire, esa es una concepción institucional que es fundamental en cualquier país. O sea, el respeto a la propiedad privada tiene que ver con el respeto entre argentinos y argentinas. Pero no solamente eso, cuando uno habla, por ejemplo, de la presión que ejerce el Estado sobre el desarrollo de la potencialidad que tiene el empresariado para poder generar empleo, eso tiene que ver también con pensar en el ciudadano de a pie, ¿no? En aquel que, por ejemplo, hoy tiene trabajo, pero lo tiene de manera informal. Cuando uno habla de la educación, también tiene que ver justamente con esos derechos fundamentales que hacen al crecimiento de un país. Nadie puede negar que el sistema educativo neuquino fue uno de los mejores del mundo. De hecho, fuimos el primer país que logró alfabetizar a su población en términos generales, pero esa calidad educativa se ha ido deteriorando, ¿no? Por distintos factores, no por uno solo en particular, por distintos factores. Y también cuando se habla de la coparticipación, por ejemplo, ayer creo que se marcó un elemento que para nosotros es fundamental en las provincias argentinas. Los que producimos en Neuquén vuelve muy poco a la provincia de Neuquén, se lo lleva principalmente la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece saludable también de que aquí comencemos a discutir, por ejemplo, el régimen de coparticipación que está pendiente desde el año 94 en Argentina. Las ausencias, esta media docena de gobernadores ausentes del acuerdo, de este pacto de mayo, ¿tiene algún grado de incidencia o no? Yo creo que eso es mirar la política institucional mezclada con la política partidaria, y es lo que le ha hecho daño a la Argentina a lo largo de estos años, ¿no? Nosotros no estamos ni de un lado ni de la grieta, ni de aquellos que gobernaron el país hasta el 10 de diciembre, que la verdad bastante poco hicieron por la Argentina, y tampoco estamos de acuerdo desde el punto de vista político partidario con las arremetidas en Twitter, por ejemplo, que muchas veces el propio presidente plantea desde el punto de vista político partidario. Eso lo vemos nocivo para lo que justamente anoche se firmó, ¿no? Entonces creemos que aquí hay que poner actitudes políticos partidarias y poner por encima de todo la Argentina, y poner por encima de todo las 24 jurisdicciones. Ese es el ánimo con el cual Neuquén ha acompañado el Pacto de Mayo. De ninguna manera esto tiene que ver con una cuestión político-partidaria. Entonces, aquellos que no participaron ayer de un hecho que me parece que institucionalmente es importante porque manda un mensaje hacia adentro y hacia afuera del país, cometen un error porque el país necesita de diálogo y ese diálogo se tiene que producir entre todos. Esta voluntad que han manifestado quienes suscribieron el Pacto de Mayo, en algunos puntos que, por ejemplo, llevan prácticamente 3 décadas postergado, por caso, la redistribución de la coparticipación o
replantearse la manera de distribución de los fondos coparticipables. ¿Cómo hacer para que no quede simplemente en una declamación y se transforme en un hecho concreto esto que, como decía, está plasmado en la reforma constitucional del 94, pero desde entonces y a esta parte no se pudo avanzar? Bueno, es muy buena tu pregunta, Agustín, porque aquí es donde justamente florecen cuestiones que hacen a lo que tiene que ver con una ley y acuerdo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una ley de acuerdo de 24 jurisdicciones. Pero también hay un elemento que a mí me parece que es fundamental para Neuquén y para Río Negro. O sea, tengamos en cuenta qué produce cada provincia. Porque hay provincias que de alguna manera sin el auxilio de la nación no tienen razón de ser desde el punto de vista de no explotar sus recursos, ¿no? Y Neuquén ha tenido en esto una navicina, ha sido estos últimos años vaca muerta, donde el aprovechamiento solo ha sido del 8%, pero no tiene que ver con la falta de confianza en la provincia, sino tiene que ver con la falta de confianza en el país, lo que no ha generado que se pueda desarrollar en un porcentaje mucho más alto. Ahora, todos los recursos que tenemos neuquinos y neuquinas, gas y petróleo, turismo, y que le aportamos al país y que generan divisas, vuelve muy poco a la provincia de Neuquén, ¿no? Entonces creo que aquí es donde me parece que hay un elemento fundamental hacia adelante, que el gobierno central ponga en eje la discusión de la coparticipación, me parece importante. Y allí es donde tiene que dejarse de lado la hipocresía de la política centralista, porque yo le preguntaría a aquellos que adhieren a los modelos nacionales en la provincia de Neuquén, y esto no quiere decir que uno no tenga su corazoncito con un candidato a presidente, una candidata a presidenta, o con un presidente o con una presidenta, de ninguna manera. Estoy diciendo, vamos a dejar el corazoncito político partidario de lado de aquellos designios de las casas partidarias nacionales a la hora de discutir, por ejemplo, la coparticipación, o los partidos nacionales en la provincia de Neuquén y sus representantes se van a poner del lado de Buenos Aires. Bueno, esta es la gran discusión, porque se imagina que aquí el primero que está de alguna manera preocupado por esa discusión de el nuevo esquema de coparticipación son aquellas provincias grandes que son las que más recursos reciben, pero cuando uno habla de lo que le aportan al país, seguramente las más chicas le aportamos mucho más de los habitantes que somos. Osvaldo, ¿y cómo hacer para que esta discusión empiece a materializarse en hechos concretos, a sabiendas de que estos 10 puntos, que no han sido firmados por todos, pero sí por una gran mayoría de actores políticos en la Argentina, sobre esos 10 puntos hay consenso en el diagnóstico, pero no necesariamente en cómo resolver cada uno de esos puntos? Bueno, aquí es fundamental justamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y allí es donde tiene que quedar de lado justamente lo que hablábamos antes, Agustín, los posicionamientos políticos partidarios. O sea, vos cuando analizás, por ejemplo, lo que ha sido ley base, y la ley de medidas fiscales, ves, por ejemplo, ahí el fanatismo plasmado sin el análisis pormenorizado de cada uno de los puntos que se trataron en la ley. ¿Cómo es posible que haya legisladores nacionales que fueron parte de la privatización de YPF en la década del 90, o fueron parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue justamente una de las primeras impulsoras de lo que es el régimen de grandes inversiones? No nos olvidemos del acuerdo de Chevron-YPF, 1.500 millones de dólares, que incluyeron cláusulas secretas y por otro lado también beneficios impositivos y fiscales, y que de alguna manera generaron polémicas. Sin embargo, nosotros en Neuquén, en aquel momento cuando gobernaba Jorge Capac, empujamos y fuimos parte de que finalmente esta ley se aprobara, aún con todas las críticas que habían. Y mirá, si nosotros analizamos qué sería vaca muerta hoy si no se hubiese producido esa inversión de 1.500 millones de dólares, la verdad que nada. Entonces, allí es donde nosotros decimos que justamente tiene que existir un análisis real y efectivo, no político partidario y centralista, sino con una mirada realmente puesta en Neuquén. A ver, que la cuenten como quieran. La realidad es que el régimen de grandes inversiones es lo que va a posibilitar el desarrollo y el despegue definitivo de vaca muerta. ¿Cómo podemos tener solo el 8% aprovechado de un recurso tan importante cuando a nivel mundial una de las justamente actividades que se promocionan y se benefician son las hidrocarburíferas, porque hay una ventana de 30 años de petróleo y de 100 años de gas, con lo cual el recurso hay que extraerlo hoy? Osvaldo, muchísimas gracias por la gentileza, muy amable. No, gracias a vos, Agustín, buen día a la audiencia. Osvaldo Giancafilo es diputado nacional por el MPN.